razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar. En algún momento de nuestras vidas hemos sentido que nos condenan y nos rechazan. A veces creemos que solo las personas que viven públicamente bajo pecado son señalados, criticados y condenados por otros, como la mujer adúltera que vamos a considerar en el día de hoy. No importa si eres una buena madre, un buen padre, un creyente consagrado o un fiel siervo de Dios. El Señor dijo que sus discípulos serían vituperados. Él mismo fue condenado por el mundo y llevado a la cruz como un vulgar delincuente. A menudo todos estamos expuestos a ser apedreados, hasta por las personas que menos imaginamos. Aun cuando hagas el bien, muchas veces te pagarán con piedras. Bienvenidos todos una vez más a la serie de mensajes Refugiados en Cristo. El mensaje de hoy podemos titularlo Amados por Dios cuando somos condenados por el mundo. Es un mensaje de aliento y está basado allá en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Y leemos así en la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Consideremos pues cómo Jesús nos ama aun cuando el mundo nos condena. Según este relato, Jesús estará contigo como tu abogado para defenderte. Allá en 1 de Juan 2:1 leemos: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como insistieran en preguntarle, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amados, en ese versículo 7 tenemos una declaración universal del pecado en los hombres. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Y en el texto leído en 1 de Juan 2:1 dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué? Para defenderte. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Ellos insistieron en preguntarle, pero el Señor fue muy clásico en su respuesta.
Un solo y pequeño discurso bastó para que se fueran uno detrás del otro. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Despertó la conciencia de que todos tenían un pasado. Había una mancha negra en sus vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús te muestra su amor. Él te ama como el Padre más amoroso que quiere consolarte y salvarte. Te recibe como el Padre a su Hijo pródigo. El Señor le acostumbraba a decir: el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No era un juicio muy justo, donde estaba el hombre involucrado con ella en ese acto de adulterio. ¿En dónde aparece ese hombre? ¿En dónde está ese hombre? Se supone que el pecado era de dos personas, pero ese juicio no parecía muy justo. Tantos celos por hacer justicia y estaban omitiendo a otra persona. Se estaban ensañando contra esta mujer. Es interesante entender por qué razón Jesús siempre mantuvo sus ojos viendo hacia abajo, escribiendo en tierra. Algunos dicen que el Señor estaba escribiendo allí los 10 mandamientos. Pero también creemos que el Señor estaba evadiendo mirarlo de frente para quitarle fuerza a ese escándalo, a esa noticia, a esa bomba que ellos traían para él, que más bien parecía un chisme de doble intención. En primer lugar, la comisión era de acusación. Quería encerrar a Jesús en una contradicción. Si él decía que hay que apedrearla, honraría la ley, pero su enseñanza sobre el perdón y la misericordia quedarían sin alas. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a destruirlo. Era costumbre en el tribunal judío llamado el Sanedrín que el acusado viera fijamente a los ojos al juez. Por eso creemos que la mujer estaba sollozando y creemos que por su dolor la mujer estaba nerviosa por la acusación y la sentencia que se apresuraba sobre ella. Ella debía verle los ojos fijamente a Jesús, porque era costumbre que el sumo sacerdote que presidía el tribunal veía cara a cara al acusado y el acusado a él. En este caso, el juez era Jesucristo. Pero Jesús, viendo hacia tierra, estaba evitando seguirles el juego. ¿Por qué? Porque te muestra su amor dándote importancia y mirándote a los ojos. Dice la palabra que después que estas personas se fueron uno a uno, quedaron ellos allí solos, el Señor y la acusada. Y él se enderezó. Se enderezó no por ocasión de la multitud. Y dice que no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No le dio la cara a la turba que se había aproximado, sino que le dio la cara a esta mujer para tratar de hacerle llegar su amor, para hacerle ver que él estaba allí, no para condenarla, sino para salvarla. Él levanta su rostro para mirarla de frente. Qué hermoso es cuando una persona puede sentir que nuestro Señor Jesucristo, como abogado, no nos quiere condenar. Él quiere levantarnos la autoestima. Él te muestra su amor, absolviéndote de tu pecado. En el versículo 11 leemos: ni yo te condeno. Y leemos en Juan 3:16: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:17 al 19. Encontramos allí pues esa expresión, que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El Señor la absolvió. Le dijo: ni yo te condeno. Pero tampoco el Señor la estaba consintiendo. Él toma tan en serio el pecado que murió por nosotros, recibiendo en la cruz el castigo que merecíamos. Él te muestra su amor restaurándote por medio del perdón. Por medio del perdón y de la exhortación a no continuar
en el pecado. Vete y no peques más. Y para entender lo que estaba pasando allí, debemos comprender que la sola presencia de Jesús convencía de pecado a la gente de corazón humilde. La gente se quebrantaba, como Pedro cuando le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Como aquella mujer que estaba en casa de Simón el fariseo, aquella mujer pecadora que arrojó el perfume a sus pies y lo bañó con lágrimas. Eso lo hacía la presencia del Señor, la santidad que él inspiraba, el amor que el Señor transmitía. Y allí la oveja se sentía consolada. Aleluya, gloria a Dios. Seguramente esta mujer estaba quebrantada, abatida, avergonzada, esperando la sentencia de la lluvia de piedras. Pero no fue así en esta historia. Allí estaba el Señor para consolarla, para servirle de abogado ante sus acusadores y para decirle también: no peques más. Amigo, hay una ley divina que nos condena por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús quiere ser tu abogado. Debes arrepentirte, acercarte a Él con confianza como tu Salvador. Invítalo a tomar posesión de tu vida. Ábrele tu corazón al Señor. Debes abandonar el pecado. El Señor no te va a consentir el pecado. A Jesús se le dio la autoridad de perdonar tales pecados y de ser el gran juez que ha de presidir el juicio final, como dice Apocalipsis capítulo 20. Ante Él deberán dar cuenta el mismo Caifás, Poncio Pilato, los Césares y gobernantes de todos los tiempos. El apóstol Pablo le escribió una vez a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y el Señor Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesús puede hoy ser tu abogado y mañana en el juicio final puede ser el juez que te lleve a la condena, porque los libros serán abiertos y tendrá que darte la sentencia. No juguemos con la misericordia del Señor. No creamos que el Señor consiente el pecado, que de alguna forma al final de esta carrera Él no va a perdonar. Si no te arrepientes, no serás perdonado. El Señor de ninguna manera pasa por alto el pecado. Hay que dejar muy claro en este mensaje que el final feliz de esta historia no fue nada gratis para Jesús. Él no había venido para anular la ley, sino a cumplirla. Según estaba escrito en ella que los adúlteros debían morir apedreados. No se trataba de una vulgar exoneración. Era otra factura más para Jesús como el Cordero de Dios. Esas piedras al final se convirtieron en azotes y en clavos que lo fijaron a la cruz hasta morir. Él llevó la maldición de la pena de muerte públicamente sobre sí, para que tú no perezcas, para que públicamente no te avergüences tampoco del Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor nos ama. El Señor nos da amor cuando el mundo nos condena, cuando el mundo te falla. Hermano, hermana, tú que como padre o como madre tienes tiempo caminando con el Señor en santidad y amor, que has ayudado a muchas personas, pero que en algún momento te han juzgado mal, como si fueses un impío, una impía. No te desalientes. El Señor está contigo para darte su paz, su amor y su presencia. Él sacará a relucir tu justicia. Hay hijos que siempre están cuestionando a sus padres por errores del pasado y no han aprendido a perdonarlos. De vez en cuando les arrojan piedras. Hijos, aprendan a perdonarlos para que en el día de mañana tu propia descendencia te perdone también por tus propios errores. Como dijo el Señor: al que de vosotros sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor no presta oído a las acusaciones que quieren hundirnos invocando la ley. El Señor quiere perdón y oraciones para restauración. Amado pastor, que andas por el mundo andando, llorando y llevando la preciosa semilla, el maligno sabe que tu testimonio es tu divisa, es tu principal valor agregado. Él va a enfocar su artillería contra tu santidad a través de calumnias, celadas y traiciones para llevarte a la depresión, a la ruina de tu ministerio. Cuando creas que las personas más cercanas a ti te abandonan,
Recuerda que el Señor siempre estará allí para defenderte, para consolarte y para restaurar tu ministerio. Él es quien levanta tu cabeza. El mismo apóstol Pablo, esperando su sentencia, le dijo a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, según Timoteo 4, 16 al 17. Aleluya. Pastor, quiero también, a manera de consiervo, decirte esta palabra. No juzgues a tus ovejas por su caminar. Pronto te darás cuenta que algunas de ellas que creías lejos de ti y de la justicia de Dios, las hallarás más cerca de lo que pensabas. Y al contrario, algunas ovejas que creías más próximas de la verdad y del amor o de la justicia de Dios, serán los primeros en pedirle a Pilato que te crucifiquen. El rebaño del Señor tiene altos y bajos, está siendo perfeccionado. Jesús amó a Judas hasta el último momento, diciéndole: amigo, con un beso me entregas. Así pues, llegamos al final de este mensaje. Habló para ustedes el pastor Vladimir Rodríguez, misionero al sur de Brasil para refugiados venezolanos, con el apoyo de la Primera Iglesia Bautista de Alameda y la Primera Iglesia Bautista de Brusque. Si este mensaje te edificó, compártelo. Dios te bendiga.